Les envío un cordial saludo. Mi nombre es Brian Joel Borja y pertenezco al tercer ciclo de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. En el presente video abordaremos un tema que ha sido invisibilizado en la historia ecuatoriana: la exclusión por discapacidad. En primer lugar, vamos a hablar sobre la invisibilización y exclusión histórica de personas con discapacidad en Ecuador. La sociedad ecuatoriana, desde la década de los años 40, ha mantenido una visión limitada hacia las personas con discapacidad, considerándolas en muchos casos como sujetos de caridad y no como ciudadanos con plenos derechos. Durante gran parte del siglo XX, las políticas hacia las personas con discapacidad se centraban en la asistencia o beneficencia, más que garantizar sus derechos. Las instituciones estatales y privadas se enfocaban en dar protección o ayuda, pero no en crear oportunidades de participación, autonomía y empleo. Este enfoque reforzaba la idea de que las personas con discapacidad eran dependientes y necesitaban ser cuidadas y reconocer su capacidad para decidir por sí mismas. En aquella época, la legislación era escasa o inexistente en cuanto a garantizar sus derechos, como la educación inclusiva, el acceso a espacios públicos o la participación política. Socialmente, las personas con discapacidad eran invisibles. Muchas veces permanecían en sus hogares sin acceso a servicios básicos por el estigma o la falta de infraestructura adaptada. Incluso, hasta finales del siglo XX, los censos no reflejaban de forma precisa a las personas con discapacidad, lo que perpetuaba su invisibilización en las políticas públicas. En la siguiente diapositiva veremos dos ámbitos fundamentales para cualquier ser humano: la educación y la salud. Para las personas con discapacidad en Ecuador, el acceso a estos dos derechos ha estado marcado por obstáculos históricos y estructurales que aún persisten en la actualidad. Uno de los principales obstáculos es la falta de infraestructura adecuada. Muchas escuelas, hospitales y espacios públicos carecen de rampas, ascensores, señalética o sistemas de apoyo para personas con discapacidad auditiva o visual. Esta ausencia de accesibilidad limita la posibilidad de estas personas a estudiar, recibir atención médica o simplemente movilizarse con autonomía. La discriminación sigue siendo una barrera invisible, pero muy fuerte. A menudo las personas con discapacidad son vistas como una carga o se duda de sus capacidades. Otro punto importante es el rol de las instituciones en la exclusión de personas con discapacidad. El Estado, las instituciones educativas, de salud y las empresas privadas tienen la responsabilidad de crear entornos accesibles, políticas inclusivas y programas que garanticen igualdad de oportunidades. Estas metas solo serán posibles mediante una colaboración efectiva, la visibilidad de los derechos, la aplicación de buenas prácticas y la mejora en la coordinación entre los diferentes actores. Es decir, no basta con reconocer los derechos en la ley, es necesario aplicarlos con acciones concretas, desde implementar infraestructura adecuada, capacitar al personal en atención inclusiva, hasta asegurar espacios laborales adaptados. Un cambio importante ocurrió en el año 2008 con el reconocimiento constitucional de la discapacidad en Ecuador, cuando Ecuador promulgó una nueva constitución que reconoce los derechos de las personas con discapacidad de forma más inclusiva y respetuosa. La Constitución de 2008 introduce un paradigma jurídico postmoderno que va más allá del simple reconocimiento, promoviendo la inclusión y participación de todos los ciudadanos, especialmente de las personas con discapacidad. Finalmente, es importante proponer algunas recomendaciones para avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad en Ecuador. Una de las primeras acciones necesarias son las campañas de sensibilización dirigidas a toda la sociedad para eliminar prejuicios y promover una cultura de respeto y aceptación. Además, es esencial la capacitación continua de docentes y personal de salud, para que cuenten con herramientas y metodologías inclusivas que garanticen una atención adecuada. Por otro lado, la mejora de la infraestructura en espacios educativos, laborales y de salud es clave para garantizar la accesibilidad física y tecnológica. Gracias por su atención y recuerda que la inclusión comienza con la conciencia y la acción de cada uno de nosotros.